¿no? O sea, moverla a una distancia. Pero la cajita, cuando se desplace, no va a rotar, no va a girar. Pero hay cuerpos que sí. Por ejemplo, cuando usted ve fútbol, de repente, no sé si es aficionado al fútbol, ve algún pateador de tiro libre, tipo Messi, por ejemplo, y lanza la pelota no solamente se desplaza, desplaza significa que recorre una distancia, ¿no? Se mueve de una posición a otra, eso es desplazarse. La pelota cuando la lanza Messi no solamente se desplaza, sino la pelota en el aire comienza a rotar, a girar. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, porque la pelota en su movimiento va a tener dos tipos de energía cinética. La energía cinética traslacional, que es con la velocidad tangencial, que es en metros por segundo, pero como la pelotita cuando está subiendo y hace todo el giro para llegar al arco, también está rotando y por lo tanto tiene una velocidad angular, vamos a tener que agregarle la energía cinética de rotación, ¿no? O sea, no todos los cuerpos tienen energía cinética de rotación, solamente aquellos que están moviéndose con una velocidad angular determinada. Ah, ok, profe. ¿Y eso ocurre varias veces? Sí, uy, un montón de veces, ¿no? Por ejemplo, si usted ve algún lanzamiento de béisbol, cuando estos tipos agarran la pelotita y ¡pin! La lanzan con la pelotita rodando. O si usted ve algún mecanismo, por ejemplo, de los relojes también tienen como que unas tuerquitas que van rotando también. Claro, en ese caso, el de las tuerquitas rotando no tienen traslación, ¿no? Solamente tienen energía cinética rotacional. Entonces hay que tener cuidado. Puede existir energía cinética traslacional, si es que se desplaza, y rotacional cuando el cuerpo está girando con velocidad angular. Profe, ¿y cómo se calcula la energía cinética rotacional? Como dije, es cuando el cuerpo tiene una velocidad angular, que se mide en el sistema internacional en radian sobre segundo. Y la energía cinética rotacional se calcula como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular creo que lo conocemos porque lo hemos visto antes en movimiento circular, esto de acá, W, pero el I sí no lo hemos visto nunca. Oye, profe, ¿qué es el I? El I se llama momento de inercia. Es la oposición que tienen los cuerpos a la rotación. O sea, no todos los cuerpos van a querer rotar. Los cuerpos van a ofrecer cierta resistencia y esa resistencia se mide con el momento de inercia. El momento de inercia, joven, se calcula respecto al eje de giro. O sea, siempre va a haber como que un eje respecto al cual vamos a girar y ahí, respecto a ese eje, se va a calcular el momento de inercia. Ya, profe, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Para partículas me refiero a puntitos, el momento de inercia se calcula así, como la sumatoria de la masa de la partícula por r cuadrado, donde r es la distancia de la partícula al eje donde está girando. Como le comentaba, pues acá hay un eje de giro, ¿no? Para que haya todo este tema del momento de inercia. Joven, para poder entenderlo mejor, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos el ejercicio número 1. Acá está. Este es. Dice así. Se muestra 4 partículas, acá está. 4 partículas conectadas mediante barras rígidas. Acá están las barritas. El origen está en el centro del rectángulo. Acá está el origen. El sistema gira en el plano XY, en torno al eje Z. A ver, esto sí es como que tipo en 3D, ¿no? No sé si usted ha llevado algún curso de 3D, este es X, este es Y, y por acá está Z. O sea, esta cosita está en el plano XY, o sea, más o menos así. Profe, ¿qué pasa con esto? Dice que está girando alrededor del eje Z. Así. O sea que en otro momento está así, etcétera, ¿no? Está girando alrededor del eje Z. Ese es el eje de giro. Sino que acá no se puede apreciar porque está en 2D, pero está que se mueve así, de esta manera. El eje Z no se ve, ¿no? Acá está el eje Z, es tipo perpendicular a esto, al plano. Ya, listo, profe. El sistema gira en el plano XY en torno al eje Z con una velocidad angular, acá está, de 6 radianes sobre segundo. Ya está. Primera pregunta.
¿Cuál es el momento de inercia del sistema respecto al eje Z? Respecto a este eje de acá, ¿no? A este eje que está saliendo. ¿Cuál es el momento de inercia? Bueno, joven, la fórmula del momento de inercia es masa por el radio al cuadrado sumatoria, porque hay varias masas, ¿no? No solamente hay una masa. Comencemos con la masa de acá, con este 2. Ya, profe, ¿cuál es el radio? Ah, el radio es la distancia de la partícula al eje. Ah, chispas. Bueno, profe, el eje supuestamente es un eje saliendo del plano, ¿no? O sea, eso está entre ese saliendo. Entonces, la distancia de esto a ese eje, profe, sí. Joven, la distancia sería esto. Esto de acá. Ah, ¿verdad, profe? Estás como que ahí perpendicular, sí, pues esta es la distancia, profe. Y con cada una de las partículas, la distancia siempre va a ser esta. Claro, porque es un rectángulo, ¿no? Si fuera otra figura, tipo un paralelogramo, una nota así, ahí cambiaría, pero acá no. Acá es un rectángulo, así que la distancia siempre es la misma. ¿Qué tal? ¿Entiende eso? Ya. Oiga, profe, ¿y cuánto vale este R? Ah, habría que hacer pues una especie de Pitágoras. Mira, este 6 es todo el alto del rectángulo. Todo este alto mide 6. O sea que esto de acá mide 3. Y este ancho mide 4. O sea que esto de acá mide 2. Y eso lo hemos sacado acá, al costadito. Ah, mira, profe, está interesante. Esto mide 2, esto mide 3. Así es, eso es para sacar un R. Y como hemos comentado, el radio en este caso, la distancia de las partículas al eje Z es la misma, ¿no? Acá también es R, acá también es R y acá también es R. Ya está. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, genial. Bueno, joven, entonces vamos a sacar R. Pitágoras, ¿no, profe? Claro, Pitágoras, porque eso es un triángulo rectángulo. O sea, sería acá R cuadrado, así es, sería R cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, R cuadrado sería igual a ¿cuánto? 9 más 4, 13, ¿no? 13, ya está. Profe, ahora el momento de inercia. Sí, ahora el momento de inercia. Profe, ¿no vas a sacar R? No hace falta, dejémoslo así nomás como R cuadrado. Ya, bueno, ok. Comencemos entonces. Primera masa, 2 por su R, la distancia R, pero al cuadrado, o sea, por 13. Segunda masa, 3, por eso dice sumatoria, porque lo tienes que hacer con todas las masas, por su R cuadrado, 13. Tercera masa, 2, 13, 4 por 13. Está. Joven, operamos eso y ese sería el resultado del momento de inercia de esta figura con estas 4 partículas respecto a ese eje de giro, que es el eje Z perpendicular al plano X, Y. Entonces eso me sale 2 más 3 más 2, 11 por 13, 143. Profe, ¿qué unidades tiene el momento de inercia? El momento de inercia tiene unidades de masa, o sea, kilogramo, por distancia, m metros al cuadrado. Ahí está. Ese es el momento de inercia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio? Muy bien. Pregunta B. La energía cinética de rotación. Profe, ¿por qué me piden la energía cinética de rotación? Porque está rotando, joven. Todo este sistema, todas estas partículas están girando alrededor del eje Z. O sea que acá es como que el eje Z, acá está el rectángulo, y estas partículas están girando alrededor de este eje. Ah, no están quietas, profe. No, no, no. Están moviéndose, ¿no? Alrededor de este eje. Todas. Están rotando con esa velocidad angular de 6 radianes por segundo. Y por eso es que le piden la energía cinética de rotación, ya que están rotando. Ah, ok, profe. Y la energía cinética de rotación se calcula como un medio de el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado.
Dígame, ¿tenemos el momento de inercia de todas estas cuatro partículas? Sí, profe, acá está el momento de inercia. Entonces habría que hacer un medio de ese momento de inercia por la velocidad angular, que es 6 al cuadrado. Bueno, pues al profesor, la energía cinética de rotación vendría a ser un medio del momento de inercia, que es 143, la velocidad angular, que es 6 al cuadrado. Ahí está. Y eso me sale 2574. Muy bien, si queremos esto en cifras significativas, porque esto es como si fuera coma cero, esta coma se mueve hasta acá y sería 2,57. ¿Cuántas posiciones se movió la coma? 1, 2, 3, por 10 al cubo. La energía se calcula en joules. ¿Qué, profe? ¿Todas las energías se calculan en joules, así sea de rotación? Sí, 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 porque es una energía cinética también. Joules. Nada más. ¿Ves? Ahí está. Es la respuesta. Vamos con la pregunta C. El momento de inercia del sistema, si el eje de rotación cambia, ya no es el eje Z, sino el eje X. Chispas. O sea, profe, ahora ya no va a girar respecto al eje Z, ¿no? ¿no? Ahora dice que va a girar respecto al eje X. El eje X es este. Ah, alrededor de ese va a girar, algo así, ¿no? O sea, es como si tuviéramos acá el rectangulito, acá el eje, y comienza a girar respecto a esto, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Esto comienza a girar respecto a ese eje, sí. ¿Qué, profe? ¿Qué? ¿El momento de inercia no va a ser el mismo? Si es las mismas masas. ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque las distancias van a cambiar, joven. Ese es el problema. Ah, ok, ok, ok. Las distancias cambian entonces, ¿sí? Acá está. Vamos con la C. Ya. El eje de giro ahora es este eje que está por acá. Ahí está. Es el eje de giro. Y las distancias se toman respecto a este eje de giro. Ya, profe, entonces ya no es esta, ¿no? La distancia, ¿no? No, pues porque la distancia se define en matemáticas como la perpendicular al eje. Ah, lo que sucede es que antes el rectángulo estaba así, el eje Z era así, desde el eje Z, y esta partícula, por ejemplo, su distancia es esta, ¿no? Esta es la perpendicular, así. Ah, chispas, acá también, ¿no? Esta era la perpendicular al eje. Por eso así era la distancia, pero ahora no es así, ¿no? Ahora el eje es este, así. Y la distancia, por ejemplo, de esta partícula al eje, la perpendicular vendría a ser esta. Cambia la situación. ¿Estamos de acuerdo, joven, con eso? Usted me dice, ¿ah? Ya, profe, entonces, esta partícula, su distancia, profe, es esta, ¿no? Sí, así es. Y de esta partícula también su distancia es esta, ¿sí? De acá, esta es la distancia, y de acá, esta es la distancia. Oiga, profe, pero la distancia siempre va a ser la misma también en este caso. Sí, así es, en este caso va a ser la misma también. Como toda la altura medía 6, toda la altura medía 6, acá está, 6 era todo esto. Esto vendría a ser 3 metros. Acá también es 3 metros, en fin. Listo, joven. Entonces yo creo que ya podemos sacar tranquilamente el momento de inercia respecto al eje X. El momento de inercia, ahora respecto al eje X, sería masa 2 por distancia, que es 3, y la distancia tiene que ser al cuadrado. Vamos con la siguiente, masa 3, la distancia 3 al cuadrado.
más, siguiente, masa 2 por la distancia que es 3 al cuadrado, más masa 4 por la distancia que también es 3 al cuadrado. Ya está. Este sería entonces el momento de inercia de todo el sistema respecto al eje X. ¿Cuánto sería entonces? A ver. Noventa y nueve. 99,0 kilogramos, que es la masa, por metro al cuadrado. Ya está. Fácil, ¿no? Solamente es cuestión de tener claro que los momentos de inercia dependen del eje de giro, como le había comentado al inicio. Todo depende del eje de giro. Y la pregunta D dice, la energía cinética de rotación del sistema alrededor del eje X, o sea, cuando está girando así, la energía cinética, si la velocidad angular sigue siendo 6 radianes sobre segundo. Bueno, eso sería bastante sencillo, simplemente complementario. La energía cinética cuando gira alrededor del eje X sería un medio del momento de inercia, que es 99, por la velocidad angular. La velocidad angular es 6 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 1782. Con cifras significativas, 1,78 por 10 al cubo joules. Así. Ok, ¿cómo lo vimos? ¿Estuvo bien? ¿Muy difícil? Está fácil. Muy bien, Dan. Entonces, ese es el concepto. Hemos agregado la energía cinética de rotación cuando el cuerpo está rotando respecto a un eje. Vamos con el siguiente ejercicio. Profe, ¿y todos los momentos de inercia se calculan así? M por R cuadrado. No, ese momento de inercia solamente es para partículas, nada más. Chispa, profe, si tengo como esto acá, imagínate que tengo acá una moneda que gira alrededor de su eje, de su centro. Uy, ahí sí ya las cosas cambian, porque estos acá son cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos, pues, no son partículas, ¿no? Más bien un cuerpo rígido está conformado por un montón de partículas acá. Sí, profe, que hay un huevo de partículas. ¿Y cómo se calcula entonces el momento de inercia de otra figura que no sea una partícula, profe? Respecto a un eje de giro, claro está. Ah, bueno, ahí, joven, va a depender de la geometría de la partícula. O sea, de qué figura sea. Si la figura que está girando alrededor del eje es un rectángulo, un círculo, un cuadrado, en fin, todo depende de la geometría de la partícula. Para calcular esos momentos de inercia se usa integrales. Integrales. Usted seguro que ya estudió integrales, cálculo integral, que toman un elemento diferencial, todo ese floro. Pero tranquilo, no se me vaya a asustar. No le van a pedir a usted en los ejercicios que vamos a desarrollar que haga alguna integral, ¿no? No le van a pedir. Más bien usted va a tener una listita, tiene que hacer una lista de figuras y lo puede buscar en internet. En internet puede buscar momento de inercia de figuras y le van a aparecer ahí todas las figuras. Por ejemplo, que yo he sacado una moneda respecto a su centro y le va a salir pues ahí la fórmula del momento de inercia. Por ejemplo, acá, cuando tengo una moneda y quiero sacar el momento de inercia respecto a su centro, se calcula como un medio de la masa de la moneda por el radio del círculo al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el momento de inercia de una moneda. Así funciona. Muy bien. ¿Qué dice acá? Una persona de masa 50 kilos está parada en el borde de un disco grande. Este es un disco grande, ¿sí? No sé si usted alguna vez ha subido
los juegos de mecánicos, hay unos juegos que se llama Play, en el Playland Park, creo que le dicen. Bueno, ahí hay un disco, hay un juego que es un disco gigante como este, y las personas pues se pueden subir en este disco y se paran generalmente todas al borde. Bueno, dice que una persona de masa 50 está parada en el borde, acá justo, de un disco grandote que tiene una masa de 110 kilos. Este M grande, la masa del círculo, es 110 kilos y 4 metros de radio. Acá está el radio, 4 metros, y acá está parada la persona, ¿no? Al borde. La persona tiene una masa chiquita de 50 kilos nada más. Ya. Dice que el círculo gira a 3,14 radianes por segundo alrededor de su eje, de un eje que pasa por el centro. Acá está el centro, acá hay un eje rojito, y dice que este círculo está girando alrededor de este eje con una velocidad angular, porque radian por segundo es velocidad angular, no es tangencial. La velocidad angular es 3,14 radian por segundo. La pregunta es, calcula el momento de inercia del sistema, del disco, junto con la mujer que se puso al costado, y la energía cinética de todo el sistema. ¿Ven? O sea, sistema se refiere cuando hay varias cosas. En este caso, el sistema está compuesto por el disco y la persona. Eso es lo que nos pides. Bueno, profe, vamos por partes. Primero me piden el momento de inercia del sistema, ¿no? ¿Cómo se hace esto, profe? Bueno, vamos a anotar aquí eso. Si quiero calcular el momento de inercia del sistema, de todo el sistema, se hace así. Es el momento de inercia del disco respecto a su eje de giro, más el momento de inercia de la persona. Profe, si por acá le pongo otro disco encima más chiquito, habría que ponerle más el momento de inercia del disco pequeño, ¿no? Si por acá pongo un gordito, profe, más el momento de inercia del gordito, y así sucesivamente. Ya, bueno, listo, profe. ¿Y cómo saco el momento de inercia del disco? Ahí viene el problema, porque el disco es un cuerpo rígido. Uy, profe. Ahí, joven, como le dije, tiene que buscar usted en internet algunas fórmulas, y yo le he sacado de acá, de un disco respecto a su eje de giro que pasa por el centro. Acá está el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia del sistema sería así. Momento de inercia del disco, ¿ya? Es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Profe, el momento de inercia de la persona sí es una partícula, ¿no, profe? Sí, claro, la persona se toma como una partícula que no tiene dimensiones. Entonces, el momento de inercia es lo que habíamos hablado antes, mr cuadrado. Profe, pero dice sumatoria. Ah, porque acá hay varias partículas. En nuestro caso solamente es una partícula nada más. Ahí está. Entonces, el momento de inercia del sistema es un medio de la masa del disco, 110, el radio del disco, 4 al cuadrado, más el momento de inercia de la persona, que es la masa de la persona, 50, por el radio. Profe, ¿y el radio cuál es? Ah, es el radio, es la distancia de la partícula al eje de giro. Ah, ya pues, profe, acá está fácil. De la partícula al eje de giro justo es el radio, profe. ¿Sí? Coincidencias del destino, ¿sí? Es el radio, o sea, 4. 4 al cuadrado. ¿Qué? ¿Ya, profe? Sí, 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 ya está. Así nomás. Esto es el momento de inercia del sistema. Entonces, profe, si me ponen en lugar de un círculo, un cuadrado, que gira también, habría que buscar en internet, pues, cuál es el momento de inercia de un cuadrado, ¿no? De un cuadrado sólido, que también lo puede encontrar, así como lo he puesto yo. Entonces acá sería esto por 110 por 4 al cuadrado, más 50 por 4 al cuadrado,
sale 1680. Esto es, entonces, 1680. O sea, 1,68 por 10 al cubo. El momento de inercia era kilogramo por metro cuadrado. Ahí está. Profe, pero también me piden la energía cinética del sistema. Como es un sistema que gira, que tiene velocidad angular, entonces tú dijiste que cuando los cuerpos rotan alrededor de un eje tienen energía cinética, de rotación, claro. Sí, sí, y ya lo podemos sacar, ¿no? La energía cinética de rotación se calcula como 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces acá el momento de inercia ya lo conocemos, la energía cinética entonces sería 1/2 de 1680, la velocidad angular 3,14 al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto sale esto? Bueno, todo me sale 8282. O sea, 8,28 por 10 al cubo. Energía cinética en joules. Nada más. Bueno, ahí está. Profe, 829, bueno, se han equivocado, ellos le han puesto ahí un decimal de exceso. Va por ahí la cosa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? No sé si lo entendimos. Sí, todo tranquilo, entonces. Vamos con la siguiente pregunta, joven, entonces. Bueno, hasta ahora lo único que hemos estado haciendo es calcular el momento de inercia de figuras y el momento, la energía cinética que tienen cuando están rotando alrededor de un eje, ¿no? Pero esto se va a aplicar en ejercicios de energía. ¿Se acuerda que habíamos estudiado dos teoremas de energía? Uno de los teoremas decía que si no había fricción en un sistema, se conservaba la energía mecánica del sistema, si no había fricción. Y cuando había fricción, ese era un poco más bravo, ¿no? Era el trabajo de la fricción, era igual a la mecánica final, pero la energía mecánica inicial. Y casi todos los ejercicios habíamos estado desarrollándolo con esa fórmula. Vamos a leer entonces nuestro ejercicio de hoy. Dice, un disco sólido. Oiga, profe, ¿ese disco sólido es como este? Claro, este es un disco sólido, ¿sí? Un disco sólido de radio 10. Oiga, profe, una curiosidad. Y si no es sólido, si tuviera hueco o si fuera como un anillo, tiene otro momento de inercia. ¿Qué lata, profe? ¿Todos los momentos de inercia son diferentes? Sí. Depende, de, como dije, de la geometría, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, estamos con el disco sólido, o sea, prácticamente lo mismo que antes, de 10 centímetros de masa, de radio, perdón, y masa 3,50 kilogramos. Es libre de dar vueltas sobre un pivote. Acá está el pivote, joven, ¿ah? Acá, ahí en la esquina hay un pivote. Dice que puede dar vueltas respecto a este pivote. Es como si alguien hubiera agarrado un disco y acá lo clava, así, con un clavo ahí gigante. Entonces, esto de acá puede dar vueltas, pero ya no va a dar vueltas respecto a su centro, sino va a dar vueltas respecto a este clavo, así. ¿La alucina o no? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso es lo que está pasando. Dice que es libre de dar vueltas respecto al pivote. Acá está el pivote, ahí está. Y justamente en el dibujito se ve, ¿no? Que está dando vueltas respecto a este pivote y de lo que estaba acá, ahora, de lo que estaba horizontalmente, ahora está verticalmente, se puede decir. Ya. Si el disco se libera en el reposo, o sea, al inicio, y eso es lo que he puesto por acá, inicial, acá tenemos nuestro disco, este es nuestro disco, está de forma horizontal y se libera del reposo, o sea, su velocidad angular es cero.
No tiene nada de velocidad angular, se liberó. Ya, listo, profe. ¿Qué pasó después? Bueno, como lo has liberado, esto comienza pues a moverse o a girar así, ¿no? Respecto al pivote. Y va agarrando poco a poco velocidad. O sea, de lo que estaba en cero, poco a poco ya más y más, ¿no? Cada vez más rápido comienza a girar. Y dice, determine la rapidez o velocidad angular cuando está en la posición del círculo punteado, de este acá. O sea, prácticamente joven de lo que estaba acá arriba, giró y llegó a esta posición. Entonces te piden cuánto es la rapidez angular en este momento. Muy bien, usted me dice si se entendió el ejercicio. Estaba horizontal el disco, lo soltaste, claro, está enganchado ahí en la esquinita, está enganchado, lo soltaste, comenzó a rotar y cuando está en esta posición, de lo que estaba así, está ahora por acá, ahora está acá, acá te piden cuánto es la velocidad angular que tiene. Bueno, profe, ¿cómo hacemos esa vaina, profe? Pues el radio, que era 10 centímetros, es 0,1 metros, ¿no? Ya esa es una trivialidad. Ahí está el estado inicial, por estado horizontalmente, no tenía velocidad angular, y este es el estado final cuando está en la parte inferior, y obviamente ya tiene una velocidad. Ya, joven, a ver, este es el eje, el amarillito, se supone que es donde estaba inicialmente, y esto acá, este puntito negro sigue fijo, ¿no? Está fijo, eso no se mueve, el puntito negro, pero esto poco a poco, como estábamos comentando, pues comenzó a moverse, y ahora está por acá, ahí, verticalmente. El punto más bajo del disco ahora está por acá, y ahí he puesto un nivel de referencia. Ahí está el dibujo, ¿no? Esa es la geometría que tenemos en el ejercicio. Oiga, profe, ¿qué hacemos acá? ¿Qué teorema de la física podemos aplicar para saber la velocidad final de la cosita esta, del círculo? El teorema de siempre. O sea, si es que tiene fricción el cuerpo o el sistema, si es que hay fricción entre las partículas, el trabajo de la fricción es energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Si es que hubiera fricción. Y si es que no hay fricción, pues se conserva la energía mecánica. Ah, ya. La de siempre, profe, la que hemos hecho en la clase pasada. Sí, esa. Profe, acá dice que sin fricción. Ahí estoy viendo, lo ha subrayado usted todavía. Sin fricción. Bueno, entonces ya no hay mucho que discutir. Lo que tenemos que aplicar acá entonces es la conservación de la energía mecánica. Ah, ok. O sea, la energía mecánica al inicio tiene que ser igual a la energía mecánica al final. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Ya está. A ver, ¿qué energías conocemos? Conocemos la energía cinética, la potencial gravitatoria y la elástica. La elástica ni la mencionemos, porque acá no hay ningún resorte. Solamente deberíamos considerar la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, o sea, masa por gravedad por altura. Otra cosa más. La energía cinética, que antes era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ahora hay que tener un poquito de cuidado, porque esa es la energía mecánica, perdón, cinética de traslación, cuando el cuerpo se traslada. Dime, ¿esta cosa se ha trasladado? ¿La partícula se ha movido? No, profe, esta cosa está acá, sigue ahí enganchado, profe, con esa cosa, ¿no? Sigue enganchado, solamente que se ha cambiado de posición, pero se ha enganchado. O sea, de que la cosa esta sea movido por una rampa o algo y esté por acá, naranja jugando, profe, ¿no? No ha habido ese desplazamiento. Entonces, quiere decir que, bueno, energía cinética de traslación todavía no tendríamos, ¿no? No tendríamos la energía cinética de traslación. Bueno, pero puede,
es que lo que pasa es que cuando gira esta cosa, cuando gira, acá va a tener energía de rotación por la velocidad angular y también puede haber de traslación, porque si bien es cierto, este puntito no se ha movido, pero las otras partículas sí se mueven, ¿no? O sea, los otros componentes de la cosa esa están por acá ahora. Uy, me estoy quedando sin batería. Sí, profe, tienes razón, ¿no? O sea, no es que las partículas estén todo el rato ahí, sino que se han movido con el disco. Entonces, sí va a haber traslación. ¿Y cómo la calculamos, profe? Con lo clásico, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un reto, voy a poner mi cargador. Muere esto. Ya. Entonces, a ver, vayamos pensando. Al inicio, ¿qué energía tiene? ¿Qué me dice? Al inicio. ¿Ah? ¿Qué energía tiene? Tenemos energía potencial gravitatoria, cinética o cinética de traslación, cinética rotacional. ¿Qué tiene al inicio? No, pero al inicio está no tiene velocidad. Y si no tiene velocidad, no tiene energía cinética, porque la energía cinética, recuerde que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y vamos a agregarle ahora un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esta es la energía cinética de traslación, energía cinética de rotación, ¿no? Sí, porque, porque su centro de gravedad, recuerde que esto ya no es una partícula, es un cuerpo rígido, su centro de gravedad, que es acá, tiene altura respecto al piso, ¿no? Porque la energía potencial gravitatoria era masa por gravedad por altura. Ya, profe, entonces la energía mecánica inicial sería masa por gravedad por altura, ¿no? Sí, así es. Y al final, profe, ¿qué energía tiene? Bueno, al final ya está con velocidad, ¿sí o no? Sí, profe, acá ya tiene velocidad esta cosa. Le va a tener dos energías. La energía cinética medio de la masa. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? Ah, con la masa le han puesto M mayúscula ellos, ¿no? Vamos a poner igual que ellos. Medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Profe, que acá tiene velocidad tangencial, porque ese es con la velocidad tangencial, claro. Lo que pasa es que la velocidad tangencial es consecuencia de la velocidad angular. O sea, si tiene velocidad angular, tiene velocidad tangencial de todas maneras. La velocidad tangencial es la velocidad de los elementos que tienen en la periferia. Ah, ok. O sea, yo pensé que era cero, profe, que estaba rotando nomás. No, no se puede eso. No se puede. Yo también me confundía con esas cosas. Y en algún momento, pues, yo en algunos ejercicios dije, no, solamente tiene velocidad angular y no tiene velocidad tangencial. Mentira, porque la velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Si tiene velocidad angular, tiene tangencial de todas maneras. Ah, o sea que acá tiene energía cinética también de traslación, profe. Sí. Como dije, la partícula, perdón, el cuerpo rígido está compuesto por un montón de partículas y las partículas no es que se hayan quedado quietas, también se han trasladado. Por eso es que tiene energía cinética de traslación, que sería esto. Más energía cinética de rotación. Ya está. Más masa por gravedad por altura final. Energía potencial gravitatoria final. Al inicio tiene solamente esta energía potencial gravitatoria, al final tiene toda esa energía, ¿no? Potencial gravitatoria, cinética de traslación, cinética de rotación. ¿Se entiende? Sí. Ya, listo. Uy, ya, tengo que borrar esto de acá. Está grabando mi dibujo. Ya, ahora sí. Ya. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Un medio de la inercia
Masa por gravedad por altura final. Ya está. Listo, joven. Bueno, ahora a trabajar. ¿Tenemos la masa? Sí, profe, la masa es 3,50. Ok. La gravedad, 9,881. La altura inicial. Profe, ¿cuál es la altura? La altura es la altura del centro de gravedad. El centro de gravedad es acá, la altura respecto al nivel de referencia. Inicial sería 0,2. No sé si lo ve. Sí, no. 0,2 es la altura. Ahí está. 0,2. Ahora sería igual a un medio de la masa. La masa es 3,50 por la velocidad final al cuadrado, velocidad tangencial final al cuadrado, más un medio del momento inercia, la velocidad angular final al cuadrado, más la masa la gravedad a altura final. La altura final, acá está el cuerpo en la posición final, acá está su centro de gravedad y su altura respecto al nivel de referencia ahora es 0,1 al final, ¿no? Muy bien, usted dirá, a ver, míralo bien, ¿cómo va la cosa? De su centro de gravedad, ¿no? Ah, porque su centro de gravedad está acá. Respecto a este nivel de referencia, esta es la altura. 0,1 más 0,1. 0,2. Ya está. Listo. Bueno, profe, listo, todo bien, pero pucha, profe, si quieres sacar tú la velocidad angular final, porque eso es lo que te han pedido, a su profe, te falta acá sacar la velocidad tangencial final y te falta el momento de inercia, ¿no? Porque hay muchas incógnitas acá. Ok, pero joven, de acuerdo a cinemática circular, acá en la parte final, cuando tiene una velocidad angular final, la velocidad tangencial final, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Ah, ok, ok. Ya, listo, profe. O sea, quiere decir que esta velocidad tangencial final de acá es igual a la velocidad angular final por el radio, que vale 0,1, así. Ujú. Sí, eso es. Y eso va a ir acá. Entonces, con eso, la ecuación va a tener hasta ahora solamente una incógnita, ¿no? Que es la velocidad angular final, nada más. Pero faltaría el momento de inercia. Profe, el momento de inercia, profe, mira, este. Cuidado, porque este es el momento de inercia del disco, pero respecto al centro. Y en este ejercicio el disco está girando respecto al centro. Uy, no, profe, porque el disco está girando no respecto acá al centro, sino está girando, según el dibujito, respecto a este eje que está en la esquina. No, no es respecto al centro. Pucha, profe, ¿y hay fórmula para eso? O sea, una fórmula directa no hay. No hay una fórmula directa. Pero hay un teorema, se llama teorema de Steiner. ¿Teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos? ¿Qué estás hablando, profe? ¿Y eso qué? ¿Qué dice ese teorema, profe? Bueno, dice lo siguiente, que si usted tiene el momento de inercia de una figura, en este caso el círculo, usted tiene el momento de inercia del círculo respecto al centro, ¿sí o no? Sí, profe, eso sí lo tengo. Respecto al centro, sí lo tengo, profe. Vamos a llamarle eje Z, ya esto.
El momento de inercia respecto al eje Z sí lo tengo, profesor. Es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Así. Este es el radio. Ya. Profe, pero eso no me sirve. Yo quiero sacar el momento de inercia respecto a esta esquinita, acá. Ahí. Porque respecto a esta cosa es que está girando esta cosa. Al menos en este problema está girando respecto a eso. Acá. Ya. Hay una opción, joven. Si usted quiere sacar el momento de inercia respecto a un eje paralelo al que pasa por su centro de gravedad, y acá no sale tan paralelo, ¿no? Ya, bueno, pues ya más o menos se tiene que ver paralelo. Vamos a ponerle acá respecto a este eje. Voy a llamarle Z'. Si usted quiere sacar el momento inercia respecto a un eje paralelo, se saca como el momento inercia respecto a su eje central, o sea, donde está el centro de gravedad, más la masa del cuerpo por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Esta es la distancia entre ejes. Distancia entre ejes. Eso se llama teorema de Steiner. Ajá. Ya, profe, entonces, ¿cómo sería para este ejercicio este dichoso teorema? Sería así, ¿no? El momento de inercia respecto al eje Z', que es lo que yo estoy buscando, sería momento de inercia respecto al eje Z, o sea, al que pasa por su centroide, que es un medio de mr cuadrado, más la masa del cuerpo. Profe, la masa del cuerpo es m grande, ¿no? Sí, sí. La distancia que separa los ejes. Profe, la distancia entre los ejes sería justo el radio, mira, ve. Sí, ahí está. Bueno, y ahora un truquito, pues, de la primaria. Acá hay un 1, así que eso lo pongo como 2 medios. 2 medios es 1. Y 1 medio más 2 medios, 3 medios. 3 medios de mr cuadrado. ¿Ya ven? Entonces también tenía solución sacar el momento de inercia, ¿no? Algunos chicos, yo también alguna vez metí la pata y dije, ya, será pues un medio de mr cuadrado. O sea, me acordaba que el círculo era ese, porque lo había visto en un libro, qué sé yo. Y cuando me tocó el problema, acá, me faltaba el momento de inercia, será un medio de mr cuadrado y no sale, pues, ¿no? La respuesta, porque ese momento de inercia es respecto al centro y no estamos girando respecto al centro, está girando el disco respecto a este pivote. Es otra cosa, ¿no? Por eso se tiene que tomar así. A ver, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Listo, joven. Entonces, nada, vamos a reemplazar todo entonces. Acá sería, sí, 3,50 por 9,81 por 0,2 igual a un medio, 3,50. Ya, esta velocidad tangencial final, lo voy a poner como velocidad angular final por 0,1. Y eso al cuadrado. Más un medio del momento de inercia. Y el momento de inercia de
disco respecto al pivote que está en un costado, el momento de inercia es 3 medios de m, la masa es 3,50, por r vale 0,1 al cuadrado. Todo esto rojito es el momento de inercia. Ahí está. Ya está. Por W, velocidad angular final al cuadrado, que es lo que estamos buscando afanosamente, más 3,50 por 9,81 por 0,1. Ya está, así. Joven, ahora la única incógnita, como usted está viendo, es W nada más, ¿no? A ver, ¿cuánto sería acá? 3,50 por 9,81 por 0,2. Todo esto sale 6,867. Ya, acá sería 1/2 de 3,50 por 0,1 al cuadrado. Eso sale 0,0175 WF al cuadrado. Más, voy a operar 1/2 por toda esta cosa. Cero coma cero dos 625. Así. Más. Listo, ya está. Es una ecuación mucho más decente. Y de acá, despejando, sale la velocidad angular final. Nada más, ¿no? A ver, eso lo puede hacer usted en la calculadora con Shift Solve o con cualquier medio, pues, de operación de ecuaciones. Esto pasa a restar, esto sumar, la raíz, etcétera, ¿no? A ver, ¿cuánto sería acá? Vamos a ver. 6,867 menos 3,4335. Eso entre la suma. 8,86. Profe, ¿y la velocidad angular en qué sale? En radianes sobre segundo. Ya está. Qué raro. 11,4, ¿qué? Me he equivocado. A ver. A ver, ¿qué pasó? ¿No me he equivocado? Mm, la masa. Claro. Claro.
Ya, vamos a ver, nuevamente operar, ¿eh? ¿Qué pasó? Está bien eso a la izquierda. Está bien. Ujú. Sí, cuadrática. Pero, bueno, solamente tiene el x al cuadrado, nada más, ¿no? No tiene x. Sí, está bien. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? 6.867 es igual a... ¿qué? Mm, a ver. Está mal. A ver, alguna operación ahí que me ha comido. A ver, a ver. Que no me sale la respuesta. 11,4 debería salir. Mm, el radio 0,1, ¿no? Sí, pues. Mm, no, acá estoy equivocándome con algo. Claro, cometí un error de concepto acá. Es que, a ver, cuerpo se traslada, no, pues está solamente rotando más, ¿no? Ujú. Claro, claro. Me tengo que meter la pata en algo. Lo que pasa es que este cuerpo está girando nada más así. En ningún momento el cuerpo se mueve, ¿no? O sea, el cuerpo está anclado acá. O sea, no tiene velocidad. De hecho, que tiene velocidad angular, pero de traslación, o sea, que el cuerpo se mueva, se traslada y no se traslada nada. Entonces acá yo estoy metido en la pata horrible. Esto de acá no debería de ir. Esto de acá. Solamente debería ser así nomás. Ya, así nomás debería ser. Ya, profe, pero no que es que lo que pasa es que este cuerpo, si bien es cierto, las partículas se mueven y todo esto que estaba comentando, pero el sistema, porque estamos trabajando con el sistema es toda la cosa esta, todo el disco, no se ha trasladado ni Michi, ¿no? El sistema como sí no se ha movido nada.
Entonces, como estamos trabajando con el sistema, no con las partículas, ¿no? Acá solamente el sistema tiene energía cinética de rotación nada más. O sea que acá debería ser esto. Acá estamos mal con esto. Sí, es que estamos trabajando con el sistema, no estamos trabajando con partículas. Entonces acá sería, al final solamente tendría energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado, y sí tendría potencial, ¿no? Porque tiene altura, masa por gravedad por altura final. Entonces acá sería un medio del momento de inercia, el momento de inercia lo hemos dicho, es 3 medios de la masa. ¿Cuánto es la masa? Bueno, vamos a ponerlo acá primero así. Ya, masa por gravedad por altura final. Ya, ahora sí. Sería entonces acá un medio de 3 medios de la masa vale 3,50, por el radio vale 0,1 al cuadrado, por la velocidad angular final, que es lo que nos piden, al cuadrado, más la masa 3,50, por gravedad 9,81, por la altura final sería del centro de masa respecto al nivel de referencia 0,1, ¿no? Altura final. Ya, a ver, ahora sí debería salir. Vamos a ver. Esto sale 0,02. Ya, acá. Ya, listo, ahora sí. Esto pasa a restar, esto a dividir y sacamos raíz cuadrada. Y ahí debería ser. 6,867 menos 3,4335 entre 0,02625 y raíz cuadrada de eso. 11,4, ahora sí. Ya está. Bueno, acá entonces estamos trabajando con el sistema. El sistema es el disco. El disco no se mueve nada, no se desplaza nada. Entonces, no tiene energía cinética de traslación, que es un medio de mv cuadrado, ¿no? Tiene que trasladarse, tiene que haberse movido su centro de gravedad, todo está acá, toda esta cosita, tendría que haberse movido, pues, no sé, ¿no? Por acá, ¿no? Esto de acá tendría que haberse trasladado por acá para que haya una distancia recorrida y ahí pues aparezca la energía cinética de traslación, o sea, un medio de mv cuadrado. ¿Está claro? ¿Se entiende esa diferencia? Ya, listo. Bueno, entonces, ya está. Eso es todo con ese ejercicio. Vamos con el siguiente. A ver, ¿cómo es este? Dice, se enrolla un cordel varias veces en un pequeño aro de 8 centímetros de radio y masa 0,180. ¿Ya? Entonces, el radio vale 8 centímetros, 0,08 metros, la masa vale 0,180. El extremo libre del cordel se sostiene fijo, ¿ya? Y se suelta desde el reposo. O sea, acá en el estado inicial tenemos el aro, este aro,
Ya, cuidado, ¿ah? Este es un aro, o sea, es un anillo que no tiene masa en el centro. Entonces, el momento de inercia ya no es el de acá. Ese ya no es compacto, ¿no? Acá es solamente el bordecito, nada más. Es un anillito. Y cuando es un anillo, el momento de inercia es mr cuadrado. El otro era un medio de mr cuadrado, diferente. Eso lo puede buscar usted en cualquier libro de física, ahí le va a salir esto, ¿no? Ya, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el anillo? Dice que primero eh, el extremo libre se sostiene fijo, acá le han atado una cuerda, y el aro se suelta desde el reposo, o sea, la velocidad angular inicial y la velocidad tangencial inicial vale cero, ¿no? Está quieto. Después de que el aro ha descendido 75 centímetros, ahí sí ha habido desplazamiento, ¿ve? Ahí sí ha habido desplazamiento. Acá no hubo ningún desplazamiento, ese fue el problema, ¿no? Acá no se desplazó nada, la cosa es, no se movió. Acá sí, hay desplazamiento, esa es la diferencia. Profe, entonces acá sí la partícula después va a tener la velocidad angular y también tangencial, ¿no, profe? Las dos. Sí, ahí sí, acá no ha habido desplazamiento, solamente ha habido giro nada más. Ya, bueno, entonces, después el aro ha descendido 75 centímetros, 0,75 metros, determina la rapidez del centro de masa en esa posición. O sea, te piden la velocidad tangencial, ¿no? No la angular. La rapidez es la velocidad tangencial. Eso es lo que te piden. Aparte por las unidades, en metros por segundo. Bueno, joven, igual esta cosa, como está enrollada con este cordel, con este cable, cuando comienza a desenrollarse, acá en este punto, en el punto final, cuando se ha desplazado 0,75 metros, también va a tener velocidad angular. Claro, también tangencial por el desplazamiento, ¿no? Pero también va a tener angular. ¿Eso se comprende bien? Ya, listo. ¿Qué aplicamos acá? No dice que hay fricción, ¿no? El ejercicio no mencionan en ninguna parte que hay fricción entre la cuerda y el disco, nada, no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, lo que siempre hemos estado hablando, ¿no? Que se conserva la energía mecánica. O sea, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Así? Ya, profe. ¿Y la inicial qué va a tener? Hay que poner un nivel de referencia primero, siempre. He puesto el nivel de referencia acá, justo cuando esto llega cuando se ha desenrollado y ha desplazado los 0,75 metros, que está al final. Acá está mi nivel de referencia. Profe, a propósito lo has puesto justo en el centro del círculo, ¿sí? Y lo puedo poner más abajo, profe, por acá, si quiere, ¿no? Porque el radio vale 0,08 metros, también se conoce, lo puede poner más abajo si quiere. No hay ningún problema. O sea, profe, en este ejercicio el nivel de referencia al final lo podías haber puesto por acá, así. Claro, también, no hay ningún problema. Uno elige el eje de giro, ¿no? Eso ya es libre del ejercicio. Entonces, lo he puesto por acá el nivel de referencia. Ya está. Bueno, profe, entonces vamos a aplicar la conservación de la energía porque no hay rozamiento. Vamos a poner acá, como no hay fricción, ya está. Oiga, profe, ¿y al inicio qué energía tiene? ¿Ah? Al comienzo solamente tiene energía potencial gravitatoria, nada más. No tiene cinética, ¿no? Ni de rotación ni de traslación. Entonces acá solamente tiene masa por gravedad por altura inicial. Y luego, profe, acá tiene cinética rotacional, cinética traslacional por la traslación, justamente, porque ahora sí ha habido traslación, y potencial gravitatoria no tiene porque no tiene altura, porque su centro de gravedad justo pasa por el nivel de referencia, no tiene altura. Entonces solamente tendría cinética traslacional
y cinética rotacional. Así. ¿Estamos de acuerdo? A ver, todo bien, ¿no? Hasta ahí. Ya, listo. Bueno, entonces ahora a trabajar. ¿Tengo la masa o no? Sí, profe, la masa la tienes acá, 0,180. Ya. El momento inercia, también, profe, acá está, es mr cuadrado. Ok. La pregunta que me están haciendo es la rapidez, ¿no? Ahora, le comentaba que había una relación entre la velocidad tangencial de traslación y la velocidad angular. Lo que pasa es que cuando un cuerpo está girando, tiene velocidad angular y tiene también en la periferia la velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial se calcula como velocidad angular por el radio. Ojo, la velocidad tangencial se calcula como velocidad angular por el radio. Oye, profe, o sea que esta velocidad tangencial final sería la velocidad angular final del radio. El radio vale 0,08. ¿Sí? Así es. Ya está. Muy bien. Vamos ahora sí a reemplazar todo. ¿Tengo la masa? Sí, profe, la masa es 0,180. Gravedad, 9,81. Altura inicial, 0,75, ¿no? Eso es igual a un medio de la masa, 0,180, velocidad final al cuadrado, más un medio del momento de inercia. El momento de inercia, ¿cómo se calcula? Acá está. Es m, la masa, 0,180, por el radio, 0,08, al cuadrado. Ahí está, ese es el momento de inercia. Y la velocidad angular final se podría despejar, ¿no? ¿Cómo que despejar, profe? De acá. De acá usted podría despejar la velocidad angular final y sería BF entre 0,08. Ah, ok, profe. BF dividido entre 0,08. Esto es la velocidad angular final. Ujú. Así. Desde acá, la velocidad angular final lo ponemos como BF. Solo el radio cuadrado, nada más. Solo el radio. 0,08 y esto al cuadrado. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Ya. Oiga, profe, y eso, para resolver esta ecuación, ahí sí calculadora nomás, ¿no? Porque, pucha, que hacerlo así a mano va a estar un poco bravo, así que voy a sacar mi calculadora. Ya, vamos a poner todo esto. Ya, ahí está. 0,180 por 9,81 por 0,75 es igual a un medio por 0,180 por x al cuadrado
más 1/2 por 0,180 por 0,08 al cuadrado por paréntesis x entre 0,08, todo esto al cuadrado. Bueno, toda esa ecuación es esta, ¿no? Esto acá. Para resolver, Shift Solve o Shift Calc igual 2,71. Entonces la velocidad final sale 2,71 y como es velocidad tangencial es en metros sobre segundo. Ahora sí, ¿no? 2,71. Bueno, entonces acá la moraleja, cuidado joven, tenga mucho cuidado cuando trabaje con la energía cinética. La energía cinética yo sé que hay dos, hay energía cinética de traslación y de rotación, ¿no? Para que aparezca esta de acá, esta, el cuerpo tiene que trasladarse, moverse, todo. Si no se mueve, no existe esta, solamente hay de rotación nada más, ¿no? Por el giro, como acá. Acá este cuerpo no se ha movido nada, está anclado a este perno. Nunca se ha movido el cuerpo, entonces solamente hay cinética de rotación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Muy bien. Ok, entonces eso es lo que han avanzado. Vamos a meterle ahora un ejercicio más de los primeros temas. Ahí está, hasta ahí han avanzado. Hasta ahí es todo lo que han estado haciendo en física por ahora. Seguro que después van a hacer ejercicios de choques, creo. Choques, cantidad de movimiento, me parece que es el tema que sigue después de todo esto acá. A ver, ¿cómo es esto? La figura muestra un sistema de partículas. Ahora tenemos acá 6 partículas. Ahí está. Que están unidas con estas varillas. Las esferas, todas las esferitas tienen masa 1,50 kilogramos. Pregunta, calcula el momento de inercia del sistema respecto al eje X. El momento de inercia sabemos que es esto, ¿no? Sumatoria de m por r cuadrado. Te piden respecto al eje X, luego respecto al eje Y, luego respecto al eje Z. O sea, con cada uno de los ejes. Comencemos con el eje X. Ya, profe. Entonces el eje X es este, pues. Este acá. Ya. Entonces, arrancamos. Momento de inercia respecto al eje X. Estas dos de acá, estas dos partículas, esta y esta, respecto al eje X, no generan momento de inercia. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no generan momento de inercia? Porque no tienen R, no tienen distancia. Recuerde que ese R es la distancia de la partícula al eje de giro. ¿O verdad, no, profe? Esas partículas no tienen distancia con el eje X. No, pues no tienen distancia. Entonces, no tienen o no contribuyen al momento de inercia. Estas de acá sí. Esta y esta sí. Profe, la distancia, esta pues. 4,50 y 4,50. Así es. Ah, ok, profe, listo. Entonces acá sería, ¿cuánto vale la masa? 1,50. Todas tienen masa 1,50 por 4,50 al cuadrado. Más esta masa de acá. Ya. Vamos con esta. Joven, cuidado con esta. Porque, ¿cuál sería la distancia de esta partícula al eje X? ¿3,50? ¿4,50? ¿Cuánto es la distancia de esta al eje X? No, la hipotenusa es, profe, no es ninguna de las dos, ¿no? La distancia de esta al menos es la hipotenusa, esta de acá. La hipotenusa de este triángulo. Ya bueno, entonces voy a calcular esta hipotenusa con un costadito. Sería x al cuadrado es igual
A 3,5 al cuadrado más 4,5 al cuadrado. X al cuadrado es igual a... ¿Cuánto es? 32,5. Ya está. Profe, entonces acá sería masa 1,50 por R cuadrado. Pero el R cuadrado ya es esto, ¿no, profe? 32,5 es el R cuadrado. Claro, ese es R cuadrado, ¿no? Ya está elevado al cuadrado la distancia. Más, falta la última masa, está acá. La masa de esto vale 1,50 también. Y la distancia al eje X es esto, ¿no? O sea, 3,50. ¿Está bien? 3,50 sería acá. ¿Y listo? Ese sería entonces el momento de inercia respecto al eje X. ¿Alguna dudita con eso? Ya, de eso sale 128 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la unidad de momento de inercia. Profe, pero ahora te piden también respecto al eje Y. O sea, este eje, profe. Y. Ok. Respecto al eje Y, ¿cómo sería? Vamos a poner por acá. Ahora el eje de giro es respecto al eje Y. Ya. A ver, esas dos que han sido atravesadas por el eje Y ya no tienen momento de inercia porque no tienen distancia, ¿no? No tiene distancia esta partícula del eje Y. Pero las otras sí. Entonces comenzamos. A ver, esta de acá, profe, esta de acá, su masa es 1,50, ¿no? Sí, sí, sí. Por acá, mejor para tener espacio. Masa 1,50. Y la distancia de acá es 2,50. Acá lo mismo, masa 1,50. La distancia 2,50 al eje Y al cuadrado. Más, ahora vamos con esta. Acá la distancia es 3,50 y de esa también es 3,50 hacia el eje Y. O sea que sería acá masa así. Y esto sería entonces, joven, el momento de inercia respecto al eje Y. ¿Qué tal? ¿Lo entendió? Ya, listo. Entonces esto sale 55,5, ¿no? Ahora faltaría respecto al eje Z. Ya. A ver, respecto al eje Z, voy a borrar esto. Voy a ponerlo por acá. Ya, listo. A ver, ahora el eje de giro es el eje Z, este. Ok, si vamos a hacer respecto al eje Z, estas dos de acá verticales no hacen, ¿no? Ya no cuentan. Momento de inercia respecto al eje Z. A ver, esta sí. Esta de acá tiene esta distancia que es 2,50. Esta de acá, la distancia es 4,50.
esta acá, respecto al eje Z, esta es la distancia 450. Cuidado con esta, ¿no? Esta de acá, esta última, su distancia no es ni 250 ni 450, la distancia es esta respecto al eje de giro que es el Z. No sé si eso se entiende bien. Ya. Entonces, este es el eje de giro ahora. El momento de inercia respecto al eje Z sería así, ¿no? Masa 1,50 por la distancia 2,50 al cuadrado masa 1,50. Hay cuidado, ¿no? La distancia es esta de acá. Y esta distancia se tenía que hacer con Pitágoras, con 2,50 y 4,50. Ya lo hemos hecho, me parece. Sí, es todo la distancia al cuadrado sale 32,5. Más, ya está esta, falta de acá. Masa 1,50 por la distancia, que es 4,50 al cuadrado. Masa 1,50 por la distancia, y la distancia acá es 4,50 al cuadrado. Ya está. Así era la cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con el eje de giro, entonces. Bueno, ¿cuánto sale todo esto? Entonces, vamos a comprobar 1,50 por 2,50 al cuadrado. $119. Redondeando sale esto, 119 kilogramos por metro cuadrado. Ya está. 119, 110. ¿Por qué 110? A ver. No, sale 119, ¿no? Qué raro que es. Sí, porque te acá como que el doble es, no, nada que ver. De las otras. Esa sí está bien, sale 128. La otra, mira, también sale 55,5. Está bien, solamente que la última sí, no hay, no está bien esa última. 1,5 que es la masa por 4,5 al cuadrado, dos veces, que son dos de esas, más la masa 1,5 por 32,5 más la masa, que es 1,5 por la distancia, que es 2,5 al cuadrado. Eso es la que está saliendo mal, ¿no? Sí, pues, no sale acá, sale diferente acá.
Me lo voy a esperar, ¿no? Sí, sale 119, 118,8, ¿verdad? He hecho varias veces, sale eso. Bueno, de modo. Pregunta, ¿en qué caso de los tres, ¿no? De estos tres casos, ¿en qué caso sería más difícil de tener el sistema considerando que giran a la misma rapidez angular? O sea, de los tres casos, esto y esto, ¿dónde sería más difícil de tenerlo? Dice. Claro, claro, exacto. Ahí se han equivocado en esta pregunta, me parecen las respuestas, porque el más difícil de detener es el que tiene más inercia, pues, ¿no? Porque la inercia es la oposición al giro, o sea, la oposición en este caso a moverse o a detenerse. Y el que tiene más inercia es el caso A. Entonces, en la pregunta final, la D, cuando le dicen cuál sería más difícil de detener, es el que tiene mayor inercia, sería el caso A. Esto de acá es el B, esto es el C. Y la última pregunta, la D, sería más difícil de detener el caso A porque tiene mayor inercia. Porque tiene mayor momento de inercia. Ya está. Bueno, ¿qué tal? ¿Entendió todo? ¿Alguna dudita? ¿Sí? Claro, ahí nomás solamente era cuestión de hallar nada más. Estos sí estaban más difíciles porque son con el teorema del trabajo y la energía. Eso ya es más difícil. Esto es más complicado de operar. Hay que tener más cuidado. Y bueno, esos sí son un poco más sencillos. Ok, ¿alguna duda, joven? ¿Hasta ahí? Ya, perfecto. Muy bien, entonces, nada, le voy a enviar de una vez esto. A ver. No han avanzado más temas, ¿no? Entonces, lo que han estado haciendo. Hasta ahí, bueno, tengo entendido, porque tengo un alumno que le enseño física 1, que han avanzado eso nada más. Ah, ya, ya, perfecto. Creo que tienen hoy una práctica, ¿no? Claro, claro, sí, 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 así es. Justo por eso entonces le va a caer a Lola. Ahí está, le estoy enviando justo el documento. A ver, ¿le llegó? ¿Me confirma? Listo. Bueno, Dan, entonces eso es todo por hoy. Teníamos el tema del momento de inercia, ya está. Lo de el trabajo de la energía, que también lo hemos hecho. Creo que no falta nada. Así que es suficiente para dar ese examen de esta semana. Cualquier cosita, pues ahí le digo, le dejo mis números si tuviera alguna duda. Ahí está, ¿no? Eso es Henry, es el profe Henry, sí, sí, le dije mi nombre. Cualquier cosita, pues me escribe ahí, si tuviera alguna duda. Profe, esta cosa me está atormentando, pues ahí está. Listo, Dan, que tenga un bonito domingo. Cuídese. Hasta luego. Nos vemos.